많은 심동지께서는 박심의 위력을 다시 한번 똑똑히 인식시키게 될 것입니다. 박심 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 불길 속에서 강철이 달린 태듯이 시련 속에서 우린 더 강해지려라. 불때에 당을 따라 만나는 기려 찬찬 행동으로 진심은 패배해. 멈춰서지 않는다. 두려움을 버린다. 멈추면 나른다. 저의 승리의 기로. 향기 날리며 나가는 우리 저기의 강물을 믿고 세우리. Está muy guapo este vídeo, ¿eh? Se ve de la mierda, pero eso le da encanto. ¿Cuánto dura? La Suma Musume siempre dominando, siempre dominando. ¿Cómo estáis, señores? Tenemos que hablar de cositas, ¿eh? Hoy me tengo que sincerar con vosotros. Bueno, antes voy a ver cómo se me oye. Ah, se me oye bien, vale. ¡Ay, mierda, tío! Se me ha olvidado arreglar lo del delay. Se me ha olvidado arreglar el delay. Este vídeo tiene una buena pinta. Se me ha olvidado. ¿Por qué me recomienda mi propio directo que estoy haciendo ahora? Se me ha olvidado hacerlo del delay. No, tranquilo, tranquilo, no tiene que ver con eso. Quiero ver este, quiero ver este. Quiero ver este, quiero ver este. Tío, ¿hago un vídeo de Corea del Norte de Uma Musume? ¿Hago un vídeo de esto, de las Uma Musume norcoreanas? Yo lo veo, ¿eh? ¿Qué opináis? Hice cosas muy malas con ella, gordito. Hice cosas muy malas. ¡Buah! Quiero hacer un vídeo de esto. De las Uma Musume norcoreanas. Me lo voy a guardar, me lo voy a guardar, me lo voy a guardar. Esto es una bala que tengo que gastar. Pero señores, lo siento mucho, pero os tengo que pedir disculpas. Esta semana no ha habido vídeo. Lo siento de corazón, de todo corazón. Mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No he tenido tiempo de hacer un vídeo. No he tenido tiempo esta semana. Y yo no tengo editor ni nada. Lo hago todo yo, así que no habéis tenido vídeo esta semana. Lo siento mucho. Lo siento de veras. Pero al menos hemos descubierto las Uma Musume norcoreanas. Algo es algo. Por eso era una buena semana, ¿no? ¿Verdad? Por eso era, ¿no? Mira, pues mira, gordito, mira que te digo. Si quieres ver... Esto no. Esto no. Esto es un anuncio. Esto es un anuncio. Mira, mira que te digo, gordito. El rey ha abandonado esta tarde durante unos minutos el plenario de la Eso es cumbre verdad. iberoamericana en respuesta a los No ataques. esperaba que hubiese una noticia de por medio. Aquí, mira. Esto te digo yo, gordito. Por supuesto. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo.
Gordito, ya está. No, pero en serio, tío. Por cierto, tenemos que hablar de el otro tema. Ya me he disculpado con vosotros porque no ha habido vídeo esta semana, ¿vale? Mi conciencia está tranquila. Voy a poner música de esta de mierda de fondo. Mi conciencia está tranquila, ¿vale? Está muy fuerte, ¿no? ¿O no? Mi conciencia está tranquila. Espera, que pongo el Mercadona. Tío, el Mercadona... Tengo que buscarme otra cosa, ¿eh? Esta imagen del Mercadona no me convence, no me acaba de convencer. Es que me la puse el primer directo que hice y pues... ahí se quedó, porque tenía prisa. No, era él, era él. Tío, lo siento también porque me he olvidado de arreglar lo del delay del chat. Que se puede arreglar, pero claro, se tiene que arreglar con el directo apagado. Y se me ha olvidado, me he acordado ahora. Pero bueno. Tenemos cosas importantes que hacer, ¿eh? Tenemos que elegir qué anime vamos a ver en directo. O sea, cuál será el primero que veamos. El arroba no el nick. Ah, bueno, vale. Ah, vale, porque en el chat salen los arrobas, es verdad. Esa edición de YouTube fue un poco rara, ¿eh? Pero bueno, tenemos que... Mira, voy a buscarlo, ¿vale? Me he hecho un Twitch, ¿vale? Como os dije la semana pasada. A ver. Estoy buscando mi propio Twitch porque no sé ponerlo. A ver si sale aquí. Ah, no. No sale. Pensaba que salía, tío. Mirad. Mirad. Pongo Twitch Asturianos sin complejos y me sale un clip del Chiringuito. Una colaboración que hice con Damo Stories hace como un año y pico. Bueno, el año pasado, ¿no? Otro clip del Chiringuito. Voy bajando y sale esto. Juncar Alonso de la cuenca minera del Imperio de Twitch. No sé quién es ese tío. ¿Quién es esta gente? Ninguno soy yo. ¿Quién es esta puta gente? No lo entiendo. Mi Twitch, tío. Voy a buscarlo bien, ¿vale? Con lo de arriba, ¿no? ¿No existe? No jodas, si lo he creado antes. Hostia, no sale mi Twitch. No, asturiano, ese no soy yo. Buah, bueno. Pues nada. Creo que me he creado una cuenta de Twitch, pero no un canal. Creo que eso es lo que ha pasado. Y de Kick también, ¿eh? De Kick tampoco he podido. Sí, eso, plataforma morada, es verdad, que estamos en YouTube. Es verdad, perdón. Plataforma morada. Pero... os tengo que decir. El directo que viene empezamos en YouTube, ¿vale? O sea, el domingo haremos reacciones como siempre. Menos hoy. Hoy hacemos gameplay. Por eso el título. Pero de eso ya hablaremos luego. Vamos a hacer reacciones, ¿no? Los domingos, como siempre, o gameplay. Pero he pensado que otro día, como yo, que es el viernes, por ejemplo. Sí, va a ser el viernes. No, por ejemplo, no. Va a ser el viernes, ¿vale? Porque es el día que tengo libre yo por la tarde. El viernes veremos un anime en directo, ¿no? Intentaremos hacerlo todos los viernes. Abriré aquí en YouTube y os enseñaré el canal de Twitch ya creado, ¿vale? Tío, qué alta oigo la puta música yo. Qué alta oigo la música yo. ¿Cómo lo veis vosotros, tío? A ver. Vosotros lo veis bien. Bueno, me quito los auriculares y ya está. Bueno, el caso. Veremos un anime, que lo vamos a decidir ahora. Eso sí que lo decidimos ahora, ¿vale? Empezaremos en YouTube y de ahí os enseño mi canal de el YouTube morado y nos vamos para allá, ¿vale? Y abro ahí. Pero he estado mirando y se ve que lo de que si os doy VIP os sale anuncios igual.
para que no salgan os tenéis que suscribir. Eso es una mierda. En Kick no pasa. Por eso. Yo, si queréis Twitch, hago Twitch. No pasa. Eso depende de vosotros. Porque yo soy, antes que nada, soy youtuber. Bueno, y antes que youtuber soy desempleado. Pero depende de vosotros. Si queréis Twitch, el viernes abro directo aquí en YouTube. Os enseño el Twitch y nos vamos para Twitch. O pondré también una publicación en el canal. No pasa nada. La típica publicación de YouTube. Un poco más baja que yo. Bueno, la bajaré un poco más, ¿vale? Así, la bajo un poco más. Pero, sugerencias. ¿Qué animes queréis que veamos? ¿Cuál queréis que sea el anime que desvirgue mi canal de YouTube morado? Estoy abierto a sugerencias, las que queráis. La única condición es que no lo haya visto ya. Aunque bueno, vosotros no lo sabéis cuál he visto y cuál no. Eso, me decís nombre y yo digo si lo he visto o no. Pero bueno. Kick mejor. ¿Cuántos pensáis que Kick mejor? Porque Kick de verdad que no hay anuncios, lo digo en serio. Si no voy a cobrar en ninguna de las dos plataformas, de todas formas. Es por vosotros, porque no os comáis anuncios. Akudama Drive, ¿cuál es ese? Voy a buscarlo, va. Vosotros id tirando nombres. A ver. Akudama Drive. ¿Por qué estoy buscando en Bing? Un momento, que estoy buscando en Bing. Akudama Drive. Algo de los 2000 sí está bien, ¿eh? Está guapo, sí. Pues di nombre. Fame, di un nombre y lo digo. Mira, Akudama Drive es esto. Aquí. No sé de qué va. Este no lo he visto nunca. No tengo ni idea ni de qué va. Con que no sea... Con que no me paséis un anime H o algo así. Ah, es de los creadores de... Joder, tío, no me sale el nombre. De los juicios escolares estos. De Danganronpa. Es de los de Danganronpa, ¿no? Por lo que veo. Puede estar guapo, en verdad, ¿eh? Entonces... Sí, es muy... El estilo de dibujo sí que se parece un montonazo. Si queréis vemos este, ¿eh? A por mí, como queráis. ¿Qué decís el resto? Claro, tío. Es que como se me ha olvidado arreglar el delay, ahora me tengo que esperar cuando os pregunto algo. Sí, es bueno. No sabes nombres. No pasa nada, mira. Voy a buscar animes de los 2000, ¿vale? Animes... Mierda. Ergo Proxy no lo he visto, pero conozco el nombre. A ver. Pero, ¿qué cojones? Pero esto no es lo de la canción esta de Tablos. Esta es la canción de Tablos, esa, ¿no? El de Evanescence, ¿no? ¿De qué va Ergo Proxy? Sí, ¿ves? Esta. La canción está de Tablos. Mira, a ver, ¿qué animes de los 2000 hay? Hamtaro, buenísimo. Es que claro, de los 90 he visto un montonazo. Y de los 2000. Porque son los que daban en la televisión. One Piece. ¿Vemos One Piece por primera vez o qué? Nos hacemos un Rodic Sama. Hacemos como Rodic. One Piece por primera vez. Inuyasha. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo no lo he visto. Yu-Gi-Oh! Tampoco lo he visto, Yu-Gi-Oh! Fully Cooley sí lo he visto, es muy bueno. Y Digimon tampoco lo he visto nunca. Yo es que de niño era un ultra de Pokémon loquísimo, tío. Decía que Digimon era una copia de Pokémon y por eso no lo veía nunca. Y nunca entré a Digimon. IMDb. ¿Por qué estoy entrando a IMDb para ver anime? Bakugan era clásico, tío, ese claro. Ese sí que lo conozco. Bakugan era mítico.
Vas por Alabasta. Pues ya, cuando termines Alabasta puedes dejar de verlo, ¿eh? No te perderás nada. Yako no Kaidan. Este es el anime raro que doblaron, súper raro. Gambler Dentetsu Tetya. ¿Cómo que Gambler? Después de la Segunda Guerra Mundial hacen partidas de mahjong clandestinas. Cuidado, ¿eh? Este puede estar muy bien. Hajime no Ippo. La visión de Scalfone. Pero es que esto está en inglés, tío. Yo no sé inglés. Sakura, este era mítico también. Usagi-chan de Q. Este no lo vamos a ver por lo que sea. Eso no lo vamos a ver, ¿vale? Este... Gosiga Curvo. Project Arms. Kirby. ¿Hay un anime de Kirby? Ah, sí, claro, el del meme aquel, ¿no? Cyborg 009. Hay un montón que no sé. Hay un anime de Final Fantasy, no lo sabía. El remake de Campeones hacia el Mundial. Oliver y Benji. X la serie. Han hecho una serie de Twitter. Tensu no Ojisama. Hikaru no Go. Helsing. Vale, mira, uno que conozco. Cosmo Warrior 0. Seikai no Seki. Baki, vale, bueno, Baki lo conozco. Shaman Kingu. ¿Y por qué ponen Kingu? ¿Por qué no ponen King directamente? Shaman Kingu. Este era mítico también. Denno Bokei. ¿Esto qué es? Read or Die. Bueno, vale. Lo que te dice el profesor de lengua, ¿eh? Offside. Y ponen la foto de un tío de la... Ponen la foto de un tío en una trinchera en la Segunda Guerra Mundial. Que esto no es un dibujo, esto es un tío, de verdad. Es muy loco. Es que hay un montón, esto hay un montonazo. Phineas y Ferb. Phineas y Ferb. Puede ser clave, ¿eh? Ah, está en YouTube ese Baki. A ver, ¿de qué año hay animes? Saldrá aquí, ¿no? Por año. A ver. Vamos a volver atrás. Animes del 2005 al... Los vamos a ver todos, los que digáis. De todas formas, los veremos todos. Tenemos muchos viernes por delante. A no ser que me dé un... Yo que sé, un paro cardíaco mañana. Es que claro, aquí en esta época son los míticos, claro. Dragon Ball Z... Ah, no, vale, Dragon Ball Z Kai, ese sí. Claymore, este no lo he visto. Fairy Tail, tío, me vienen flashback de Vietnam. Naruto Shippuden. Full Metal. Este no sé cuál es. Black, esto no lo he visto nunca tampoco. No sé, llamadme loco, pero no sé por qué sería, pero nunca me llamó la atención, la verdad. Del 2005 al 2010. ¿Por qué estoy entrando todo el rato a IMDb? A ver. Higashi no Eden. Soru Ita. Ah, Soul Eater. ¿Por qué lo escriben así? Soru Ita. Con el puto capelón este francés. Death Note. Lucky Star. Este anime vi un episodio y me espantó y no lo volví a ver, de verdad. Blood Plus. Speed Grappler. Gintama. Kido Senshi Gundam 0. Gurren Lagann. Code Geass. Claymore. Dragon Ball Kai. Full Metal Alchemist. Kyoko Shinsen Eureka Senbun. Project Blue Chikoku SOS. When They Cry. La melancolía de Haruhi Suzumiya. Este no lo he visto tampoco nunca. Vi un vídeo de Dayo hablando de este anime y no lo vi nunca yo. Bacano. Este nombre lo he visto, pero tampoco lo he visto nunca el anime. Devil May Cry, bueno, he jugado el juego. Devil May Cry. Ah, o sea, aquí pagan, ¿no? Los cabrones. Tío, firma. No sale... ¿Cómo se llamaba la página, tío? My Anime List. My Anime List. Archive. Claro, pero aquí van por temporada, ¿no? Best of 2000. A ver qué salen
en 2005 en invierno. De momento sale todo de esto. ¿Esto qué cojones es? ¿Y esto? Mahou Sensei Negima. Megami Sea... Ay. Salió morralla, ¿no? Esta temporada. ¿Y este tío qué cara pone? Gallery Fake. UG Ultimate Girls. Jinky Extend. Magical... Ah, no, Kanan, vale. Pensaba que ponía Chan. El conejo este me hace gracia la cara que tiene. Masuda Kosuke Kejiko Gak Manga Biyori. No salió nada. Ah, bueno, y continuaban los Big 3. Conan, Monster, Samurai Champloo, Rumble, Gankisou, Initial D. Bueno, no fue mal año. Las continuaciones al menos no. Las temporadas nuevas. Sargento Keroro salió aquí. Keroro Gunsou. Y Shin-chan estaba en publicación en 2005, es verdad. Hay un montón, tío. Sí que habían animes en 2005. Había un montonazo. Beautiful Joe, esto lo daban en la tele. Hay de furros. Hay uno de furros. Kaisetsu Zororui. Este, no sé, este me da muy mal rollo, este del capa. Tú. Fame, el lore de Gormiti yo me lo sabía. Hasta que empezaron a meter Gormitis raros y me desactualicé. Cero. Tienen delay los comentarios porque se me ha olvidado. Se me ha olvidado arreglarlo. El último día os dije, para el siguiente directo os arreglo los comentarios. Y se me ha olvidado. Bueno, también os dije, para el siguiente directo crearé el canal de Twitch. Y no lo he creado. O sea, me he creado el canal pensando que era el canal, pero era un usuario de Twitch, no era un canal. O sea que ahora si buscas Estrenos sin complejos no sale. Pero bueno. Bobo es muy bueno. Pero ya lo he visto, claro. Ya lo vi. De momento tenemos estos que habéis dicho. Akudama Drive, que tiene muy buena pinta. Que los, repito, los vamos a ver todos. Los veremos todos. Y Ergo Proxy, que yo me he quedado roto. Que era la tía de Evanescence. De Tablos. De los niveles de poder. De Power. Es que es la cara del Power Scaling de Dragon Ball esta tía. Me he quedado roto. Me da mucha curiosidad por ver cuál es. Estos dos. La cosa es, ¿cuál vemos primero? Yo creo que echamos ruletilla, Se siente raro, sí. Lo siento. Mira, para el próximo directo sí que lo arreglo. Pero, esta vez de verdad, Cuando cierre directo, recordadme lo de los comentarios del delay. Y nada más cerrar lo arreglo al momento y ya está. Y así para la siguiente vez ya está arreglado. Porque si no hay mucho delay, tío. No, Cerec, no. Eso no se me ha olvidado. Eso no se me ha olvidado, lo de poner dinero. Soy una rata de brea, tío. Pero el directo anterior sí que se me olvidó, El directo anterior... La monetización la puse a posteriori en el directo anterior. Ahí sí que se me olvidó. Lo visteis, disfrutasteis gratis de este contenido. De caminar más de 5 kilómetros. Y mira, y me sale un anuncio aquí ahora. Hacerlo en pocos En la música de fondo, con un niño somalí. Esa es la... A ver. Hay muchos animes, pero claro, estos son de 2005 solo. Yo creo que haré una ruleta, Voy a hacer una ruleta, creo yo. Ruleta. ¡Uy! Que pongo rule y que iba a salir, Que sale de la 34. No, esto es un casino de verdad. Esto es un casino. Ruleta aleatoria, vale.
Catalán sin complejos. Exacto, tío. Me has retratado. O como dirían en Cataluña, me has retratat. Opción 1. ¿Por qué hay tantas, tío? Vamos a poner Ergo Proxy. Siguiente. Akudama. Esto es para ver el orden en el que lo vamos... O sea, para ver el primero que vamos a ver, ¿vale? Akudama Drive. ¿Quién ha borrado este comentario? Acerok. Yo no he borrado nada, ¿eh? Pongo Higurashi. Higurashi no lo he visto. Bueno, vi un poco, pero me dio mucho asco, porque a mí el gore me da mucho asco. Pero lo pongo, va. Bueno, un momento, no, espera. Por Higurashi no me van a banear, ¿no? Si pongo Higurashi. No banean, ¿no? Por Higurashi. Es que tiene muchísima sangre. Yo lo voy a poner por si acaso. Higurashi, Nonaku, Koro, Ni. Siguiente. Ni cabe siquiera. Kurozuka. Antes de agregar nada voy a ver qué es cada anime. Porque igual y me coláis un hentai, cabrones. Kurozuka, ¿qué es? A ver. ¿Por qué me buscan Bing todo el rato? ¿Por qué? Kurozuka, a ver cuál es. ¿Y esto qué es? Hostia, este da mal rollo, ¿no? Kurozuka. ¿De qué va? Lo voy a poner. Me llama la estética de Kurozuka. Vale, puesto. Que Alex el capo que me diga lo que le salga de los cojones. Que se enfade, que llore. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto se puede hacer? El chivato. Puto sapo, Alex el capo. Ponemos uno chill, ¿no? También. Sí. O sea, tened en cuenta que esto lo vamos a ver todos, ¿eh? Uno, es que Kurozuka tiene pinta de duro. Higurashi sé que es duro. Akudama Drive es de los de... Es de los de... Joder, ¿cómo se llamaba, tío? Otra vez, nunca me acuerdo el nombre del anime del Monokuma de mierda. ¿Cómo se llamaba? De... Bueno, ya sabéis cuál digo. No me sale el nombre, tío. No me sale el nombre. Ponedlo y yo lo leeré con 3 minutos de delay. Y Ergo Proxy, que es la cara de el Power Scaling de Dragon Ball. Sospechoso. Qué sospechoso. La traducción en Bing estaba en catalán, ¿eh? Yo te digo una cosa, asturiano sin complejos, pero un asturiano puede vivir en cualquier sitio, ¿eh? También te digo eso, un asturiano puede vivir en cualquier lugar. Peli de Doraemon o de Shin-Chan. O las dos, ¿qué cojones? Peli Doraemon. ¿Pero cuáles? Claro. Peli Shin-Chan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué salen emojis? Peli Shin-Chan. Hay muchas cosas ya, ¿eh? Es que estas son las buenas ruletas en las que hay muchas opciones.
A ver. No, solo anime, porque por series sí que banean. Por series sí que banean, solo animes. Si no fuese el caso, sí, pues podríamos ver series, pero con eso sí que se ponen seinen. No sé por qué pasa eso. Por anime no banean, pero por series sí, no sé por qué. Supongo que por tema de derechos, de que unos están en Asia y otros en... Bueno, si no es una serie... Igual una serie asiática tampoco te banean, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Si te vas a ver los juegos del calamar te banean, claro. Pero claro, porque son de Netflix, ¿no? Supongo que será por eso. ¿Soy TDAH o un alto CI? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Clic con este anuncio y que me doxeen todo y que me roben todos mis datos? Quiso decir ruleta. Es que esto, para mi TDAH... Que aproveche, Fame. Cuando vuelvas sabrás qué anime hemos elegido. Pues yo, aquí hay unos cuantos, ¿eh? ¿Le doy a la ruleta o qué? ¿Vosotros qué decís? Yo le daba ya, ¿eh? Que hay unos cuantos para elegir. Si eso ya... Esto pensad que lo vamos a hacer cada viernes. O sea que vamos a poder ir añadiendo animes y cosas, ¿eh? Un K-drama. Pues ojo, a lo mejor no banean, con eso. Con un K-drama a lo mejor no banean. Con que no sea de Netflix o algo así. Si es de Netflix, sí, claro. Intrigante, ¿eh? Un K-drama. Le doy ya a la ruleta, ¿vale? Le doy ya. Dios, qué dopamina da. Peli Shin-chan. Peli Shin-chan ha salido. Dios mío. Está muy bien. Pues empezaremos con una peli de Shin-chan. Aún así, la peli de Shin-chan es una peli. Así que veremos que al día siguiente habrá que ver algo, digo yo. Porque una peli de Shin-chan nos da para un directo solo. Después de la peli... Vemos la peli de Shin-chan, ¿vale? Este viernes. Eso está inamovible. Y el siguiente a ver qué vemos. Akudama Drive, vale. Vale. Dios, aún no he tirado la ruleta en el directo. Hostia, qué atrasado va. Si ya la he tirado 2 veces. Akudama Drive. Esto está muy bien, ¿eh? Pues ya está. Esta semana la peli de Shin-chan y la semana siguiente Akudama Drive lo empezamos. No sé cuántos capítulos tendrá, pero lo veremos entero. Igual en un día no lo vemos en 2 a lo mejor. Depende de los capítulos que tenga. Nos vamos a engorilar viendo el anime y ya está. En la plataforma... Claro, ¿en la plataforma cuál? ¿La verde o la morada? Hablemos de eso, va. En Twitch he investigado lo que me dijisteis el otro día, ¿no? Y no va... Tenéis anuncios, aunque os haga VIP para todos, tenéis anuncios igual. En Kick no. Pero la aplicación de móvil de Kick es una mierda. Y la de Twitch va bien. Vosotros veréis qué os pesa más. ¿Tener una aplicación mala o chuparos 7 anuncios al empezar el directo? O igual os mete uno... Porque claro, los anuncios que os pillen son de Twitch, ¿eh? Yo no tengo ni monetización ni nada. Si no tengo ni el canal creado. O sea, os vais a comer 7 anuncios que van a ir todos para Twitch. $13 caps, vale. Venga, va, sí, voy a tirar la ruleta para 3. Vale. Iba a decirme la apunto, pero no hace falta. Si tengo el bot para mirarlo. Vale. El tercero será... Ergo Proxy. El de Tablos. Vale.
Me da mucha... yo creo que este es el que más curiosidad me da, el Go Proxy. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vaya. Vale. Siguiente, vamos a hacer todos, va. Siguiente. Kurozuka. Vale. Va a ser semanilla dura. A ver si cae la peli de Doraemon ahora. Mejor kick, ¿no? Es que así, claro, no os perdéis el anime. Higurashi. Hostia puta. Higurashi. O sea, empezamos con la peli de Shin-Chan. Luego vemos todos los animes marroneros que habéis pasado. Y acabamos con la peli de Doraemon. Esto parece guionizado, Toca ver peli Shin-Chan, luego animes oscuros de cojones. Y luego peli de Doraemon. Y ya hasta la siguiente votación. Vale, bueno, no está mal. Pues, vale. Pues haré el canal de Kik. Un momento. Ay, qué tos. Bueno, pues quedamos así, ¿vale? El siguiente viernes abro directo. Y os enseño el canal de Kik y nos vamos para Kik y empezamos con la peli de Shin-Chan. Y el día de antes haré una publicación en YouTube con el enlace al canal de Kik también. Bueno, y de paso, en el vídeo de esta semana, que esta semana sí que habrá vídeo, no como esta última, al final del vídeo enseñaré también el canal de Kik y eso, para que os podáis venir, ¿vale? Así tenéis 3 cosas para ver que no os lo perdáis. El canal. Bocata de gore con panes de amor, tal cual. Tú lo has dicho. Pero bueno, dicho esto, vamos a hacer lo que le da nombre al directo. Voy a bajar un poco la musiquita. Un poquito más, si cabe. Porque ahora vamos a hacer cosas. Ahora vamos a hacer maldades, ¿vale? Bueno, maldades, ¿qué estoy diciendo? Y vamos a poner música más cozy café, voy a poner. Espera, más el anuncio del Zelda. Un anuncio que no tiene sonido ni nada. Ahora sí, este sí que tiene sonido. Este sí. Perdón, ¿y qué me decís de este? Un seguro de salud con acceso Bueno, directo a los vamos médicos y hospitales a con hacer un tecnología más avanzada puto... que esperas. Igual estoy diciendo muchas palabras, ¿no? En YouTube. Estoy diciendo muchos tacos igual, ¿no? Bueno, vamos a hacer un gameplay de un simulador de tener un supermercado, chaval. El juego no tiene música, por eso pongo música de fondo. Voy a cerrar todas las pestañas de Google. Menos la de la música, claro. A ver, ay, que tengo el VTuber aquí. Hostia, claro. ¿Cómo? Bueno, irá bien. ¿Cómo ir al juego con el VTuber? Pero ya jugué al Uma Musume y fue bien. Vale. Os comparto pantalla gameplay, cuidado. Es la primera vez que uso esta pantalla, tío, y funciona. Vale, perfecto. Perú Zona 3. ¿Cómo estamos? Jesús G. Maestro, ¿estabas bien o qué? Yo voy a chambear, tío. Voy a chambear. En un supermercado. Tío. Perdón si estoy callado, es que me pongo a leer todos los comentarios y me quedo en silencio leyéndoos. Mira. Cerc. Me pone triste que no... Además, me acuerdo de cómo se llamaba. Se llamaba... Hostia, no, ¿cómo se llamaba? Hunter no sé qué, ¿no? Se llamaba. La actriz trans. Yo creo... A mí me habría gustado. Me habría gustado. Se parecía más a Zelda que a la que han elegido. ¿Cómo se llama? Hunter no sé qué, ¿no? Me gustaba más la trans, tío. Pero bueno.
Aún el mundo no estaba preparado para tener una celda trans. Vamos a ir a una fucking tienda que se llame Asturiano sin... ¿cómo se llama el supermercado este? Sin pipas, ¿vale? Bueno, no, pipas no, que esto es solo muy español. Asturiano sin lactosa, ¿vale? Porque no vendemos leche. Que venderemos leche. No, es muy largo ese nombre. Asturiano sin... No sé qué poner, no sé qué poner. ¿A ti también te gustan las trabas? A Gordito lo llamo Gordito porque me pone @gordito al lado de su nombre, por eso lo llamo así. Ah, no, espera. Ya no se llama Gordito, tío. Me han jodido la vida. Pero la foto de perfil sigue siendo un Deadpool con obesidad mórbida. Así que lo seguiré llamando Gordito. Alimerca, vale. Alimerca. Además, este juego es hispanofóbico, como podéis ver, mira. España está cortada por toda la puta cara. Han cortado España. Está todo bien, ¿no? Todo el mapa bien. Y España lo han cortado. Bueno, ha spawneado aquí una isla al sur de Argentina. Y España solo Galicia, Asturias, Cantabria y los Pirineos. El resto de España y Portugal no existe. Lo han quitado. Vale, va. Te llamo peruanito, va, venga. Venga, vale. Te llamo peruanito, va. A ver. Asturiano, hace poco compré un mando para jugar, pero yo soy de Play y es la primera vez que pruebo con uno de joystick hacia arriba. Es muy como un mando para jugar. De estos de la Switch, que tienen el joystick arriba. Es acostumbrarte. Al final. Dios, cómo tengo el cuello todavía. Es que grito mucho, tío. Yo normalmente no hablo así. Grito mucho. Es que estoy gritando como para cuando hago un vídeo. No sé por qué grito tanto. El juego sabe. El juego no ha contado la tierra conquistada. Tienes toda la razón. ¿Y ahora cómo juego a esta mierda? Esta es mi tienda. Tabulador. ¡Ojo! Modo colocación 0 euros. Bueno, dólares. Pero si no tengo nada. Si no tengo nada. Está aquí una escoba criogenizada. Y un gato. Ah, bueno, vale. Vuelvo luego. ¿Y por qué hay un elefante policía aquí? No entiendo cómo va este juego. ¿Cómo compro los muebles? Ah, mira, pizarra de gestión. Pedir productos. No, esto claro. ¿Dónde compro los putos muebles, tío? Comprar. No lo entiendo, tío. No lo entiendo de verdad. Estos son bandejas de mierda. A ver, control de Play y joystick están juntos. De Xbox. Ah, es que yo nunca he jugado a la Xbox. Nunca he jugado, a la Xbox. Bueno, sí, jugué hace un montón de años. Pero nunca he tenido una. Así que no sé de qué te hablas. No te entiendo. No entiendo tu dolor. El estante de almacenamiento, pero no lo entiendo. ¿Dónde compro yo un mueble? Ah, vale. Ah, joder. Ah, y el dinero está ahí arriba, vale. ¿Y por qué hablo con acento gallego? La caja.
¿Dónde pongo la caja registradora? Aquí, al lado de la salida. Para que no se escape ningún marronazo. Vaya racistada. Muy bien. ¿Y cómo compro esto? Así lo giro. Construir. Aquí a la E, vale. Hostia. Pues nada, tenemos caja registradora. Una estantería aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. ¿Podemos mover dinero en B o qué? ¿O no te deja el juego? Aquí pondré otra caja registradora. Igual estoy gastando dinero aquí a lo tonto, ¿eh? Voy a parar. Necesito cosas que comprar, ¿no? ¿Para qué quiero tantas escobas? Cer, ¿qué has dicho? Ni como mileurista, sí. Solo sirve para hacer vídeos y ni eso, porque son todos una puta mierda. No, tío. Marronazo. Por favor. Marronazo lo digo con cariño. Con todo el cariño. Y iba a decir que yo también soy marronazo, pero es mentira, no lo soy. Pero bueno. Pedir productos, a ver qué hay. Tío. Ah, vale, que tengo que hacer esto por cojones, ¿no? Estante de almacenamiento, ¿qué es esta mierda? A ver. Estante de productos. De almacén. Aquí, ¿no? Vale. Sala de gerencia, ¿cuál es esto, no? ¿O no? Está aquí. No, sala de descanso. ¿Y esa puta gente? ¿De dónde salen? Open, ¿no? Ahí, vale. Mira que era fácil, ¿eh? Me hago en un vaso. Pero si no tengo productos, si no tengo nada. Espera, espera. No, cierra, cierra. Cierra, por favor, si no tengo nada que vender. A ver, pedir productos. No tengo nada. Supermercado. No, no, no. Dios mío, soy un completo inútil, ¿eh? Soy un inútil, me estoy estresando. Voy a tocar el gato otra vez. Menos mal. ¿Y esto? ¿Por qué hay una puta cárcel aquí? Con un baño muy incómodamente alto. En algún universo alterno probablemente tenga algún antepasado peruano. Puede ser. Pero claro, yo no sería obstinado sin complejos, sería... No sé qué regiones hay en Perú, lo siento mucho. La geografía de fuera de Europa se me escapa un poco. Es que no me la enseñan. Esa no te la enseñan en el colegio. Estoy muy perdido, ¿eh? Estoy muy perdido, tío. ¿Y esto qué es? Ah, sí, no puedo usarlo. Entonces, ¿por qué cojones lo cojo? Fuera. Para hacer ofertas. Un punto de franquicia. Ah, vale, que lo tengo que desbloquear aquí. Ah, ya está. Qué tutorial más raro, ¿eh? A ver. Botella de agua.
Sí, ¿no? Sal. Pasta pene. Esta mucha. Cereales con miel. Azúcar. Y arroz, que este es básico, ¿no? Comprar. Ah, no tengo tanto dinero. Pero soy un tieso, no tengo dinero. Pero soy un tieso. Ahora sí. ¿Y dónde me llega? A la puerta. Si no tengo nada, ¿qué entráis? Si no tengo nada para venderos. Este tío es retrasado. Claro que no has encontrado nada. ¿No es que está todo vacío? ¿Qué hacéis, tío? Es que no me dejan cerrar la tienda. La he abierto y así me he quedado. ¿Y dónde me traen los productos? ¡Hostia! ¡Que me los dejan aquí tirados en la calle! ¿Esto que se supone que es azúcar? Y lo tengo que poner aquí por cojones. A ver, azúcar. Qué estrés, ¿eh? Ahí tengo que dejar la caja ahí vacía. Buah, creo que he comprado demasiadas cosas, ¿eh? A ver, aquí. Me lo he gastado todo en muebles, tío. Me lo he gastado todo en muebles. Qué inútil. ¿Qué vas a comprar tú? Este quiere pene. No ha encontrado. Está aquí, de hecho. Ah, no, estos son cereales con miel. Tío, quita de en medio, por favor. Que estoy trabajando. Ah, ya me he quedado sin. Sí que hay poco producto, ¿no? ¿Cómo se nota que lo mal que está la economía? Más azúcar. Le va a dar diabetes a la gente. Yo creo que no he comprado agua, ¿eh? Se me ha olvidado. Hola, ¿qué queréis? ¿Una escoba para qué? ¿Os habéis mirado en el suelo? ¿Y esta gente qué quiere? Ah, que te vas esto. Gracias. Tengo que dar uno con 45. Qué raro se me hace que los putos dólares sean en de esto, tío. Que sean en billete, $1. Ah, no, que le tengo que devolver 3,55. Puto rata. Joder. Toma, anda. ¿Y este que le tengo que dar? €1. Bueno, $1. Con 1 céntimo. Bueno, con 1 centavo. No doy abasto, ¿eh? Con tarjeta paga el retrasado. Toma. A ver. Perfecto. Dios mío, soy el mejor trabajador que hay en la zona euro. Voy a sacar al euro de la crisis. Venga, más azúcar, que creo que hay poco. Hola, Fame, ¿qué tal has cenado? O has comido, depende de donde seas. Pero si aquí no hay nada. No sé por qué guardo estas mierdas de caja. Arroz. Ahora te cobro. La ruleta ha quedado que... Hemos decidido el orden de todos, ¿eh? Lo hemos decidido ya. Veremos el viernes
la película de Shin-Chan. Y luego la semana siguiente empezaremos con... ¿Con cuál era? Hostia, ¿cuál ha salido? No me acuerdo. La cosa de esta semana... la peli de Shin-Chan, ¿vale? Que me tengo que concentrar aquí, cuidado. Que tengo que dar bien el cambio. Y luego, ¿cuál ha salido luego? Están todos decididos, ¿eh? Está en el resubido, lo podrás ver. Si YouTube no me obliga a ponerlo para miembros. Bueno, para miembros, o sea, me obliga a ponerlo en privado, pero no lo voy a poner en privado, obviamente. Para verlo yo, que lo vea quien se haga miembro. Aquí. Aún así, yo intentaré cortar todas las partes para poder dejarlo público. $50, 61. Con tarjeta. Petarda. 2.50. Ahí estamos. Voy a seguir. Mira, esto no lo tenía. Pasta penne. Cenita ligerita. ¿Qué has cenado? Si me permites la intrusión. Un pan y una leche. Cereales ya están aquí. A ver, ¿tú qué quieres? 3.95, vale. Ahí. Tío, para que luego digáis que no trabajo, ¿eh? Estoy haciendo el trabajo de 7 personas. Bueno, en verdad el de 3, pero bueno. Bueno, el de 4, ¿qué cojones? Vale. Le tengo que dar 3.55. Vale. Joder. Pero me está comprando toda la ciudad aquí. A ver, con tarjeta, va. 1.49. Vale. Joder, pero me ha dado con un billete de 20 de desgraciado. A ver, tío. 14,80. Ya está bien, por Dios. Hostia, sobrasada para cenar. Dios mío, te va a dar una cagalera. Qué valiente. Cenar sobrasada. Vale. Un momento, a ver qué me has dicho, peruanito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona de la iberofonía donde estéis. Pues tienes toda la razón. Y mando sobre todo un saludo a toda la gente de Filipinas, de las Filipinas. ¿Vale? Un cordial saludo a todos los filipinos que me estén viendo. Vosotros también sois España. Más quisiera hacerle competencia a Juan Roch, de verdad. A quien le estoy haciendo competencia aquí es al pakistaní de la esquina. Ahí vamos. Soy de oro, me estoy haciendo rico, ¿eh? A ver. 8,85. Ahí vamos.
Me están comprando todo. Bueno, en realidad no. En realidad tengo mucha cosa todavía. ¿Tienen bolsa? A ver. 5,20. Ay, mierda, me he equivocado. Ah, vale, menos mal. Spawnean los productos. Joder, odio a los que pagan con dinero. Pero hijo de puta, tío, me ha pagado con otro billete de 20. 4, va. Con 55, 6. Venga, va. Botella de agua. Es verdad que no he comprado botellas de agua, ¿eh? Esto quizá ha sido un pequeño fallo. A ver qué hay aquí. ¿Este que vende, amigo? Parece... Parece Cole Palmer, ¿no? Es Cole Palmer. Hay pared invisible aquí. Bueno, aquí, ¿esto qué es? Ah, estos son los que habrán apoyado al desarrollador, ¿no? La gente de su Discord. ¿Y esta basura? ¡Ah! Aquí puedo tirar las cajas. ¿Qué? ¿Mini donuts de qué? No sé de qué hablas. ¿De qué mini donuts hablas? 2,50. Venga, fuera. $1,49. Sois la misma persona, vosotras dos, ¿eh? Joder, pero esta paga con dinero. Esta es más imbécil. 1,15. Vale, va. ¿Cuánto rato lleva esperando esta gente? A ver. ¿Cómo que...? Ah, vale, 5,44. Pensaba que ponía 0. Vale, 2,50. 2,50, va. Toma. Qué duro es este trabajo, ¿eh? Soy un currante nato. Voy a tirar las cajas a la basura. Ya se ha hecho de noche. Me dan dinero por tirar cajas a la basura. Esto es Alemania. Ahí te dan dinero por tirar botellas de plástico a la basura. Nos llevan años de ventaja. Ah, los filipinos. Sí, vale, sí. No sé de qué hablabas. También. Los filipinos fueron españoles. Y las galletas también. A ver. No, peruanito, tío. Desarrollaste... ¿Qué estoy diciendo? Desarrollaste. Apoyaste al desarrollador y no te puso por ser peruano. Puto racista de mierda. Aquí... El racismo no se lleva, ¿eh? Bueno, sí, aquí se lleva el orden. El orden étnico, pero el racismo... Por ahí no paso ni un duro, ¿eh? Yo os quiero a todos por igual. A menos que uno de vosotros sea israelí. Ahí igual tenemos problemas. Y os quiero especialmente si sois de Albania, de Kosovo... Ah, no, Kosovo no. Kosovo no existe según el gobierno de España. De Albania, de Serbia, de Montenegro, de Macedonia del Norte, de Bosnia y Herzegovina, de Croacia y de... No sé de dónde más, la verdad. Creo que ya está, creo que esas son mis preferencias. Ahora cierro, ¿no? Fin de la jornada laboral. Qué duro ha sido, ¿eh? Hostia, he ganado... Ah, no, mierda. Hostia. ¿Cuánto he ganado? Otros costos. Hostia puta. He perdido $4.721. Bueno, día productivo de trabajo, ¿no?
Eso es verdad, Perú es clave. Latinoamérica es clave. Esto es nuevo. Han puesto aquí un puesto de perritos. Un kebab. ¿Esto qué es? Tomatico. Lechuguica. Esto. Cebollica. Y pan. Muy bien. Hoy no voy a ser tonto. Hoy voy a reponer antes de abrir la tienda. Ahí. Así me atiendo a la gente y ya está directamente. Perfecto. ¿Esto qué son? Cereales, ¿no? Pues aquí. Las marroncitas con los marroncitos y las rosaditas con los rosaditos. Así piensa Asturiano. Esta difamación, pero Anito, esta difamación no me gusta, ¿eh? No me ha gustado esta difamación. De verdad. Yo jamás he dicho eso. Menos mal que en YouTube no se puede sacar clip, ¿eh? Porque me busca la ruina, tío. Yo nunca he dicho eso. No me había dado cuenta de que se ponen a llenar tanto las estanterías. Pensaba que eran 3 líneas solo. Vale. Siguiente. Ahí estamos. Ah, no, que me han quedado 6. Ahí. Hostia, tiene el Nutri-Score. Tiene el Nutri-Score. Y esto es el símbolo del euro. Esto han pillado un producto real de aquí. Tiene el Nutri-Score B. O sea que es medio sano esto. Y el euro. Este no tiene Nutri-Score. A saber de dónde es esto. Esto tampoco. Este sí tiene Nutri-Score. Nutri-Score E. Esto es una puta mierda radioactiva para tu cuerpo. Esto es veneno. Y esto es azúcar, que tampoco tiene, que ya lo hemos mirado antes. De hecho, lo hemos mirado. No, no Big Hazbin Hotel. Es que a mí los musicales no me gustan mucho, tío. Espera, vamos a acariciar al gatito. Ahí estamos. ¿El elefante este qué le pasa? No lo entiendo. Solo gente fachera. No jodas. Por eso no puedo entrar. Por eso no puedo entrar. En cambio la cárcel sí, ¿no? Aquí sí, ¿no? El calabozo. Bueno, vamos. Voy a ver qué hay por aquí. Pero este no hace nada, ¿no? Cole Palmer no hace nada. City Events. Pues nada, pues voy a abrir. Bueno, espera. ¿Qué estoy haciendo? Vale, perfecto. ¿Aquí no habrá nadie que roba o algo? Un momento, voy a barrer antes de nada. No sé cómo se barre. No sé cómo se barre. Bueno, pues nada, pues estará esto hecho un Cristo todo el rato. Vamos a abrir la tienda. Lo del Nutri-Score es de los franceses. No jodas. Y pensé que era de la Unión Europea, en plan... En general. O sea que lo eligieron en Bruselas o algo así. Cuando conozcas a tu asturianita fan de Bodri Hotel, ahí recién te lo verás. Y tienes más razón que un salto. Peruanito. ¿Por qué te llaman peruanito? Bueno, porque me lo has pedido tú, pero se me hace raro, tío. Se me hace raro. Pero tienes más razón. Yo ya me vi nana por eso. Ya me vi nana. En su día. Aunque bueno, no es lo mismo, ¿no?
¿Por qué ahora soy tan pequeño? ¿Qué mierda? ¿Qué me está pasando aquí? Ah, que está escribiendo por el chat. Claro, es que este juego es multijugador, no sé si lo sabíais. ¿Y cómo me levanto yo de aquí ahora? Ah, vale, a la C te agachas. No entiendo muy bien por qué. Ah, para llegar a las del fondo, ¿no? 71 te tengo que dar. ¡Eh! Este hijo puta me puede robar, mira, tiene un tatuaje, eso significa que es malo. A ver. Lo mismo que el otro. ¿Por qué he comprado 2 cajas registradoras? ¿Por qué? A ver. Siguiente. Con dinero también, ¿no? ¿Cómo no? Ahí tiene usted. No hay sal. ¿Por qué ahora vienen todos los rockeros, tío? Con el... Tienen todos el mismo tatuaje este. ¡No! Tiene tatuaje de puta del GTA. ¿Este qué le pasa en la camiseta aquí atrás? Ah, son los 3 Reyes Magos. Es una camiseta de Dubái, rara. Si esto es Dubái, ¿no? ¿Y este? Hola, amigo. Este es Nico Bellic. Ay, perdón. 1, 2, 3 con 51. Siguiente. Vale. Perfecto. $3.55. 55. Y tú, a ver, tú. Con dinero también, ¿no? Qué bien. 2.50. Ay, tío, perdón que no mire tanto el chat. Es que estoy concentrado aquí jugando en Gorilao. Pero ahora os leeré. Vale. A ver qué ponen ustedes. Tío, qué difícil es jugar y leer el chat a la vez, Pero más difícil es este trabajo de supermercado que estoy haciendo. ¿Qué opinas de The Voice? Me gusta mucho The Voice. Me gusta mucho. Bueno, la serie me gusta mucho, El cómic me parece un poco mierda. Pero bueno. La serie es muy buena. Y sale... Tiene que salir la última temporada, ¿no? ¿O ha salido ya? Falta la última, ¿no? No sé, la verdad tengo ganas de verla, El objetivo del juego es tener un supermercado, ya está. Eso es todo. Pasar el rato. Peruanitos incomplejos. Qué chaval. Te autorizo a que seas el peruano sin complejos. Tienes mi beneplácito. 3.65. Venga. No sé si tiene el platino, pero no lo voy a comprobar. No lo voy a comprobar. Esto es solo chambear el videojuego y ya está. Ah, trabajas desde casa, peruanito. Yo todos los trabajos que he tenido han sido presenciales, de fregaplatos y de cosas así. Bueno, tampoco voy a ponerme a decirlo porque no me quiero doxear. Pero he trabajado mucho en el gremio de la hostelería.
Qué suerte los que trabajáis desde casa. Os envidio, os envidio. ¿No viene nadie más? Así. Tío, este se parece a un profesor de inglés que tuve. Se llamaba Richard. Y este parece que se llama Antonio. Mejor ser streamer, sí, claro. Hombre, claro, puestos a elegir. Puestos a elegir. Pero yo soy como Saitama, yo soy youtuber por afición. Esto no me paga una mierda. Desde que tengo la monetización, no el partner. ¿Cuánto llevo yo de partner ya? ¿Un mes? Llevo un mes con el partner, creo. Pues he cobrado 2... Bueno, esto creo que no se puede decir, ¿no? Ah, da igual. He cobrado $2 con 3... No, $2 con 30 céntimos. Que no los puedo retirar porque YouTube te obliga a tener mínimo $70 para que te dejen retirar el dinero. Así que es como si no hubiese ganado nada. Pero bueno. Pero lo hago porque me gusta. Tengo otras cosas fuera del stream, no pasa nada. O sea, y de los vídeos. Cabrón, con un billete de 20, tío. Con 3. ¿He contado mal? Sí. ¿Cómo no? Es que lo siento, chicos, es que yo soy de letras. De verdad, lo siento mucho. 1,45. Muy bien. $7,94. Estoy engoriladísimo, ¿eh? Joder, tío, los que pagan con el billete de 20 ya os vale, ¿eh? Venga. Habla, te invado un terreno en Perú y desde aquí cobras. Sí, sí, la verdad. Viviría muy bien en Perú, al intercambio del dólar. Cobrando en soles no viviría tan bien, pero cobrando en dólares sí. Lo que pasa es que me da miedo cruzar el Atlántico. Nunca he cruzado el océano Atlántico. Creo que si le pones tags a los vídeos y algún vídeo sobre algo en tendencia, lo harías bien y eres entretenido. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Zerok. Pero no sé... Tags en tendencia. No sé a qué te refieres. Hacer vídeos sobre algo que esté de moda. Es que claro, es que yo hago vídeos de anime. Que no los ve nadie, ¿no? Pero es que me gustan. Me gustan. Es que me gustan. Es que yo hago el tipo de vídeo que me gusta ver en YouTube, ¿sabes? Ay, mierda, me he equivocado. ¡Uy! Me he equivocado y le he dado bien sin querer el cambio. Ah, no, me he pasado. No, no te voy a dar esto, Te estoy dando de más, cabrón. No. Voy a perder. No me deja quitarlo. Ah, lo puedo echar con la escoba. Vale, lo voy a echar. Ya decía yo que está tardando mucho en equivocarme, ¡Fuera de aquí! Eso es abuso. Más en 15. Hostia, este juego, tío. Me cago en. ¿Quién ha traducido este juego? Venga, va. Cabrón, que me has estafado, tío. Ay, perdón, preciosa. No quería asustarte. A ver, con tarjeta, qué bien. Con 69, 2,84. 2
10 y 6. Ahí tienes. La puerta está por el otro lado. Ah, bueno, pues nada. Si quieres salir por ahí. 6,49. Oye, por cierto, os voy a hacer... Espera, ¿qué pone? Ah, no, nada, es el mismo mensaje que antes. ¡Ya, tocho, tío! Ah, no, vale, es otro comentario, pero que se parece mucho. Los tags le ponen a los vídeos sobre otros frame man versus... One frame man, ah, vale, versus manga. Sí, también. No, sí, yo lo he hecho alguna vez eso. Lo he hecho también. Pero es que lo que pasa es que en mis vídeos digo muchas palabras malsonantes. Y por eso muchas veces no sé... YouTube como que no los recomienda tanto. Pero bueno, no pasa nada. Yo hago los vídeos que me gusta ver a mí. Pero claro, a mí me gusta ver vídeos de anime, ¿no? Con memes y tal. También veo mucho vídeos de mierda de geopolítica o de autistadas de idiomas y de cosas así. Pero claro, yo no voy a hacer contenido de eso. ¿Quién lo va a ver? Eso es un nicho dentro de un nicho. Y luego me gustan los gameplays, pero tengo un ordenador que tengo que jugar a juegos así porque un juego AAA que salga ahora, por ejemplo, ¿qué juego ha salido ahora que juegue todo el mundo? No sé, juegos muy potentes, por ejemplo, este ordenador, si tengo que jugarlo y streamearlo, no lo tiro. 52. Vale. Vale, se le he dado bien. Aquí estamos. Tengo que hacer vídeos diciendo tocho, tío. ¡Ya! ¡Tocho, tío! ¿Sabéis qué puedo hacer? ¿Y si veo One Piece? ¿Y si veo One Piece por primera vez en mi vida? Veo One Piece por primera vez en mi vida. Y luego veo Doraemon por primera vez. Yo creo que es buena idea. A ver. 10,26,7. Perfecto. ¿Qué día más duro de trabajo está siendo hoy, 2,70, vale. Mierda, me he equivocado. 2,70. Aquí. Me estáis desvalijando, tío. Ojalá hoy no haya tenido pérdidas. Hola. Ah, pensaba que iba con el uniforme del Mercadona y venía a trabajar. Me acabo de dar cuenta. Este juego tiene música, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora. Pensaba que la música esta era la que había puesto de fondo, pero no, que va. Yo me pensaba que no tenía. Pues recemos... Entonces, hay dos músicas puestas a la vez, ¿no? 2,20. Me he dado cuenta ahora, tío. Sí, hay como dos músicas entremezclándose, ¿no? La del vídeo que he puesto y la del juego. Bueno, pues nada, vaya remix. Con que no salga un anuncio ahora furtivamente. 2,90. Ahí tiene, caballero. Ay, Dios mío, ¿cuánto? Cómo me gusta cuando pagáis con tarjeta. Adiós. ¡Cabrón! Y este me paga con un billete de 20. 2, 3, 4, 50, 60 y 70. Tenga usted un buen día. Ya está, ¿no? Hasta aquí. Que estoy agotado ya de este duro trabajo. Soy un currante que no veas. Voy a acariciar al gato. Perfecto. Ah, había otro contenedor aquí. ¿Y esto? Un martillo de estos de construcción. Esto será para quitar estanterías, ¿no? Lo más seguro. Y una escalerita. Son las 10:30, lo pone ahí arriba, vale, martes. No entra nadie a mi tienda. Ah, vale, porque se acaba el día ya.
Ah, no, no se acaba, no. Es que de día... Aquí está oscuro. Gatito. No le puedo acariciar ya. ¿Me puedo cagar en su caja de arena? No, tampoco puedo cagar aquí. Oh, bueno, espera. Lo siento. Lo siento, gatito. ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué va? Eso... No venderás por casualidad Pringles, esponjas y guantes de látex. ¿Qué compra más específica, no? ¿Qué compra más curiosa? Si funciona YouTube, me recomendó, gasté mi beca en porno y salió mal. ¿Qué es este mensaje? ¿Qué significa? ¿Qué significa este mensaje? Vídeo analizando caps de Doraemon. Oye, de verdad, perdón por tardar tanto en leer los mensajes. Es que me concentro en el juego y no leo el chat. ¿Sabías que hay un canal? Me lo encontré en YouTube. Hay un canal que se dedica a hacer vídeos de Doraemon. Y son buenísimos, Rollo, a analizar vídeos de Doraemon. Rollo, capítulos de Doraemon. Es un youtuber que solo... Ay, no avanza la hora. Es un youtuber que solo se dedica a analizar capítulos de Doraemon. He ganado $154 solo. Me voy a morir de hambre. Pues el tío eso, se dedica a analizar exclusivamente capítulos de Doraemon. Y solo sube ese contenido, Y tiene un vídeo muy bueno sobre Shizuka. Pero muy bueno, Es que siempre sale el típico tío que tiene el canal de anime, pero que tiene un putísimo canal... Mierda, no puedo mejorar nada. Pero eso, que tiene un putísimo canal que está como súper especializado en algo, ¿sabes? A ver el agua. A caer del cielo. Gracias, Dios. Gracias, Jehová. ¿Por qué he dicho Jehová? Sí, te suena, ¿no? Seguro que lo has visto algún vídeo suyo. Porque tiene un montonazo de visitas. Pero muchísimas, Y el tío va haciendo vídeos de Doraemon, Es un crack, en verdad. Sí, así se llama, sí. La eterna profanada Shizuka. Ese es el nombre del vídeo. Y es muy buen vídeo, rollo. Es muy interesante encima. Porque es como muy... Habla de Shizuka, sí, pero habla sobre la sociología japonesa y la mentalidad que tienen. Es muy buen vídeo, A ver. Las palabrotas no importan, importa el público. Un tipo llamado Cake Player hace eso del tipo Doraemon también. Lo vi Doraemon o algo así. Wow, no lo sabía. Jehová, sí. Sí, dije Jehová, pero Nito, lo siento, dije Jehová. Mormón sin complejos. ¿Te imaginas que fuera mormón yo? Sería muy raro. Bueno, si fuese mormón, mi canal solo se dedicaría a hablar de Dios. Crítica social escondida en el vídeo de Doraemon. Exacto. Tío, quiero hacer el vídeo de Uma Musume norcoreanas. Es que no puedo dejar de pensar en el vídeo que hemos visto antes. Yo creo que se tendría tirón, ¿no? Bueno, el de Uma Musume que hice, ¿cuántas visitas tiene? 30.000, ¿no? Tiene 30.000 visitas. Bueno, y ese vídeo también lo reaccionó Hanleo, creo. Qué honor, qué honor. Le reaccionó el perrito del bol. Así que creo que podría encajar el vídeo de las Uma Musume norcoreanas. Vosotros lo veríais, ¿no? Al menos. Aunque solo seáis vosotros. ¿Por qué estoy haciendo parkour? ¿Por qué estoy haciendo parkour en mi supermercado? En mi Mercadona. Mira la sombra.
Tío, no hay espejo en este juego. No puedo ver mi modelo, mi personaje. Pero la sombra sí, mira. Tengo un cuerpecillo de SCP. ¿He abierto la tienda? Sí, pero no entra nadie. Ah, vale, sí, mira. ¡Señor! ¡Hostia! No se parece... como a Franco, tío. Este así, con la cara esta de mala hostia. De acomplejado. $5.40. Sí, se ha escuchado la música del vídeo de fondo. Cuando ha parado la del supermercado. A ver, 6,93. Ahí tiene, señorita. Que la puerta está... Está ahí, la puerta. ¿Por qué va usted...? Bueno, pues nada. ¿Por qué he puesto 2 cajas, de verdad? Me arrepiento muchísimo, ¿eh? 14, 1, 2, 3, 4. Con 27. Ahí tiene usted. Pase un buen día. Una agüita, caballero. La hidratación es muy importante. Hijo de la gran puta. Me la has pagado con 5 euros. Que vale... No vale ni 1 euro. Perdón, digo, caballero. Aquí tiene. Pase un buen día. ¿Cuánto arroz quiere este tío? Con 10. Mira, mira, no digo nada. Pero ya sabe usted lo que pienso, señor. Una agüita y unos cereales, ¿eh? Agua con cereales. Desayuno de los campeones. Con 61, vale. 50, 61. Pase usted un buen día. A ver... Agüita. Con 5 euros también, pero váyase usted a la mierda, por favor, de verdad. Que me quedo sin cambio. Me dejáis sin cambio, por favor. A ver, ¿usted qué quiere? Vale. ¿Hoy no paga nadie con tarjeta o qué? ¡Con $20, cabrón! Con 72. Perdone, señorita. Pensaba que era un abuelo usted. 2,50. Bien, con tarjeta alguien. Menos mal. 2 botellas de agua, señora. Se nota que usted bebe mucha agua, Se mantiene usted muy bien para su edad, Se ve muy bien. Parece usted de 20. Y con tarjeta además, qué moderna. Gracias. Ay, perdón, le he tosido al micro. Qué interacción. Hello Neighbor o este juego. Hello Neighbor no he jugado. Sé que existe. Sé que existe Hello Neighbor, pero no sé cuál. Tío, se me está olvidando leeros. Warhammer. Ah, sí, por lo de Hanleo. Sí. No le de Warhammer, la verdad. Superchat es una página que te lee los chats con TTS. ¿Qué es eso de Superchat? O sea, es el de YouTube, ¿no? Pero no lee los superchats de YouTube. Directamente de YouTube. Me tengo que descargar otra página. Es que nunca me han mandado uno, así que no lo sé. Pero no lee... Eso lo lee YouTube directamente, ¿no? Suena directamente, ¿no? En YouTube. No tengo que hacer una extensión ni nada, ¿no? 1, 2, 3, 4. Con 50, 60, 70, 80 y 3.
No, 39 no. Por más que quisiera cobrarle 39. Perfecto. Otra con tarjeta, qué bien. 2,90. Os voy... ¿Sabes qué, tío? Os voy a soltar una bomba aquí. ¿Qué estáis vosotros? A ver, Es verdad, pone speech chat. Soy retrasado mental. Ah, no los lee YouTube. Vaya mierda. No los lee. Vaya mojón. ¿Por qué? ¿Habéis dicho algo? ¿Habéis dicho en Superchat y no ha sonado o qué? ¡Qué mierda! Vale, pues para la próxima lo pondré. Que me sabe mal. Si imagínate, el primer Superchat del canal sale, ¿no? Y no lo lee. Sería una mierda. Estaríais como tirando el dinero. 2,50. Encima que lo tiráis en mí. Que encima que no lo lea, ¿sabes? A ver. ¿Cuánta tarjeta? Qué bien. Bueno, eso. Os voy a contar una bomba que... Esto se queda entre nosotros, ¿eh? Porque esto, en teoría... No os lo puedo decir. No puedo hablar de esto. Pero yo voy a hablar de esto, ¿vale? Porque... Es que la gente involucrada igual tiene muchas personas, ¿no? Pero yo tengo un chat de eso. Que somos 4, ¿no? O 5. Ahora mismo. 50, 65, 6, 7. Voy a hacer... Estoy organizando un loque de Pokémon, ¿no? Un loque de Pokémon con Damo. Damo Stories. No sé si sabéis quién es. El youtuber... Mierda, le he dado 10 euros de cambio. Tío, soy retrasado. Esto es el karma. Esto es el karma, me tengo que callar la boca. No puedo hablar de esto, el karma me lo acaba de decir. El universo me ha hecho darle 10 euros a este cabrón. ¡Que se va aquí! Me ha hecho darle 10 euros a este cabrón al que voy a atizar con una escoba ahora mismo. Por decíroslo. Ahora estoy reacio a seguir contándolo. A ver. 1 y 1. Ahí tiene usted, caballero. Dios mío, no para de venir gente ahora. Y ahora que estáis poniendo cosas en el chat, tío, no puedo leerlo. Cabrón, tío, con un billete de 20. Pues mira, tú te vas a esperar a que te cobre. ¿Cómo configurar speech chat en YouTube? Vale, sí, lo haré. Voy a configurarlo porque si no... El día que de verdad done a alguien y no suene va a ser una mierda, ¿eh? Más me vale apuntarlo, sí. Dicho esto, señor. 1, 2 y 3. Con 63. Vale, perfecto. Señorita, ¿usted qué tiene? Esto vale. Le tengo que dar 12 céntimos. Qué bien. Qué bien me lo deja. Voy adelante. Señor, con tarjeta. Qué bien, con tarjeta, tío. 2,50. Ah, que era una mujer. No me había dado cuenta. 1,49. Me he equivocado. Lo siento. Perdón, caballero. 2,39. Perfecto. Ah, con 34, perdón. Jeje. Lo siento. Ya me falla en la mirada ya. 2. Se me está poniendo la vista cansada. 2,38. ¿Qué hora es? Todavía son las 6. Damos el del vídeo que decía que Steel Ball Run no tendría anime. Sí, el mismo. Sí, ese. Pues él y yo estamos preparando una especie de Twitch
de Pokémon, un loque de Pokémon. Todavía estamos haciéndolo, ¿eh? Estamos haciendo las ROMs todavía. Pero el plan es tenerlo... Esto se queda entre nosotros, ¿eh? El plan es tenerlo listo para enero. Para después de Navidades. Empezarlo. Un lock. Yo tendré un coach, que es un amigo mío. Él tendrá un coach. Y estamos captando participantes todavía. Pero habrá participantes y va a ser tocho, ¿eh? O al menos planeamos que sea tocho. Pero ya está. Esto os lo digo aquí como primicia. No podéis decirlo por ahí. O sea, yo no os he dicho nada. Confío en vosotros, ¿eh? Espero que no haya ninguna ballena malintencionada. Bueno, dicho esto... Bueno, dicho esto, no he dicho nada, ¿verdad? Aquí no... Esto es como el Zoro, ¿eh? Como el Zoro después de Cyberbark. Aquí no ha pasado nada. No he dicho absolutamente nada. Ya hiciste hilo en Twitter. No, tío. Tarde. Con 40, aquí. A ver, 14. Tío, odio a los cabrones que me pagan con billete de 20, ¿eh? Con 56. Venga, va. Bien, tarjetita, qué bien. 2,50. Perfecto. Y este señor también con tarjeta, qué bien. 3,99. Esta señorita 3,99 también. ¿Por qué le he puesto así? No sé, se me ha ido la olla. Ay, no estoy controlando las de estas, ¿eh? El arroz ya hay poquito ya. ¡Hostia! Y esto ya no queda. ¿Qué había aquí? El azúcar, ¿no? Ah, no, el azúcar está ahí. ¿Aquí qué había? 1,49. ¿Qué había aquí? Ay, Dios mío. Ya me empieza a jugar pasadas la garganta. Tienes canal de 2,5K. Yo, si quieres te meto, ¿eh? Si quieres te meto. Cuanta más gente, mejor. 6. Pero lo dicho. Yo no te he dicho nada. Cuando te lo diga, hazte el sorprendido, ¿vale? Pero yo si quieres te meto. Ya empiezan las masonerías. Eso sí, tienes que streamearla, ¿eh? Tendrías que streamearlo. O hacer vídeos. 6, 7 y 8. Podría estar guapo, ¿eh? Si entras y nos enfrentamos en combate. A ver, 2, 1, 2 con 50, 60, 5 y 6. Perfecto. Nadie roba, ¿eh? Nadie entra a robar. Definitivamente no está en España. Hijo de puta, 20 dólares me ha dado. 60, 70 y 1. Vale. Fuera de aquí. Que son las 10:30, por favor, que ya está cerrado. Que me tengo que ir a casa. Seis, 7. Venga. Que me tengo que ir a casa, por favor. Me está esperando mi familia y mis hijos. Mi mujer e hijos. Mujer de mala vida, váyase, por favor. A ver cuánto hemos ganado hoy. Murciano sin complejos.
Si haces otro vídeo con rostro, podría ser uno estilo Astriuna. ¿Qué es Astriuna? ¿Es eso de los vikingos esos que cantan o qué? No sé qué es Astriuna. Vale, sí, mándame DM. Y cuando lo tengamos ya todo montado te aviso, ¿vale? Te aviso. Y cuando creemos el Discord del evento te meto en el Discord, ¿vale? Pero de momento hasta... De momento cuenta, aunque hasta después de Navidades no haya noticias. Tú de momento cuenta con eso. Pero dejemos de hablar del tema porque de verdad que se supone que no tenía que decirlo, ¿eh? De verdad. Me tenía que esperar a hacer el anuncio. Gatito, tú no has oído nada, ¿verdad? Claro que no. Voy a reponer un poquito, ¿no? Las cosas. ¿O no he ganado experiencia? Nivel 2, sí, mira. Vamos, productos lácteos. Ahora... Productos lácteos. Mi supermercado para lactosa no es friendly ya. Quesito, yogur de frutas. ¡Qué rico! Me he quedado solo con $100. Me he gastado casi todo mi dinero. Venga, vayan reponiendo. No jodas, que... Dios, soy retrasado mental. Necesito una nevera para poner los lácteos. Claro, tiene sentido. ¿Me llegará para comprar una nevera? Que me he quedado pobre. No he pensado en eso, claro. Claro, los yogures no los puedo poner en una estantería. Tienen que ir a la nevera. A ver. El modo construcción era este, ¿no? Estante. Congelador no. Frigorífico. No me llega. No me llega. No me llega. Acabo de tirar el dinero. Acabo de tirar el dinero a la basura. Sí, hoy iba a ser solo gameplay. Pero si tienes un vídeo lo vemos, ¿eh? Cierro y lo vemos, ¿eh? Si quieres. Como quieras. Era para estar más de tranquis. Porque quería probar a ver si os gustaban los gameplays o no. Pero si quieres ver un vídeo lo vemos, ¿eh? Como queráis. Tú mandas. Si os gustan los gameplays hago más. O así. O, si os gustan, igual tengo que hacer más de un directo a la semana. Pero bueno. Es lo que hay. Así es la puta vida. Pero si pasas vídeo, cierra el juego y lo vemos. 66. Muy bien, caballero. $2,10, señorita, vale. Qué bien con tarjeta. Cómo me gusta cuando pagan con tarjeta. Ahí. Top 10 imágenes más duras de la historia. Uf, promete, ¿eh? Vale, vamos a verlo. Vale, vamos a verlo. Voy a cerrar el juego. Guardar y salir. Vale, lo vemos. La música esta no era del juego, era del vídeo este. Era del vídeo la música. Voy a buscarlo, va. Imágenes más duras. Top 10. El otro día reaccionamos al de los paneles de manga más duros, si te acuerdas.
Perfecto. Es que me había salido un anuncio, lo siento mucho. Ah, me ha salido anuncio doble. Muy bien. Ah, mira, Leo lo ha reaccionado también. Esto es verdad. La última vez que se vieron imágenes duras aquí fue triste, no fue épico. Pero bueno. Veamos esto. Top 10 imágenes más duras de la historia. A ver cuáles son. De Proyecto TX. Historia, la humanidad ha buscado formas de definir y capturar lo que considera bello o estéticamente perfecto. Desde las proporciones matemáticas del Partenón y la delicada pincelada de los maestros renacentistas, hasta la fotografía contemporánea y el cine de autor. El típico follógrafo que te va a hacer una sesión de fotos gratis. Gratis entre comillas. Cada época ha tenido sus parámetros para juzgar lo sublime. Sin embargo, en los últimos años, especialmente con el auge de la cultura digital y las redes sociales, ha emergido un nuevo canon informal. Un adjetivo que ha pasado de describir la dureza física ¿Pero serán imágenes reales o imágenes de Photoshop o imágenes de IA? a calificar lo épico, lo rotundo, Pero claro, puedo hacer 3 vídeos aquí. Imágenes reales, photoshopeadas o de IA. O igual son memes. lo que deja una huella instantánea en quien lo observa, lo duro. Durísimo, hermano. Cuando algo es duro, no se refiere únicamente a su impacto visual, sino a la intensidad Vale, vale. Son imágenes de este estilo, vale. No es como el otro vídeo que vimos, que eran tristes. Eran duras de tristes. con la que comunica Esta fuerza, imagen es muy épica, la de la puta gamba, poder, exageración, Espera, vamos a verlas todas. sino a la intensidad con la que comunica fuerza, Esta, bueno. Esta igual dura no es la palabra. poder, La imagen al menos no es la palabra. exageración Pero esta está muy guapa. o incluso Tío, le queda muy bien este peinado a... Le queda muy bien, ¿o no, hermano? humor Dios, y el fantasma es de Rock, tío. El fantasma humano este de Historias Corrientes. llevado al límite. No solo es memorable, Esta es muy dura, de Madagascar, la abuela y Alex. sino que impone respeto, ya sea por su composición, su absurdo calculado o su carga simbólica. La imagen de Ibai... Pero claro, ¿qué imagen de Ibai? ¿La clásica, la de que sale riéndose? ¿O la de la esta que hay ahora que sale como que parece un niño somalí desnutrido? Porque esa también es muy dura, ¿eh? Hoy te muestro a lo que es mi criterio 10 de las imágenes más duras de la historia moderna del Internet. Cada una es un testimonio de cómo Uf, esta... Bueno, yo esta la metí en un vídeo, de hecho. Esta imagen la he usado en un vídeo yo. Esta es muy clásica también. Esta no. Oye, pero esta es muy guapa también. la era de la hiperconectividad y la comunicación masiva, lo épico puede surgir de lo absurdo y cómo lo duro Y esta se ha es transformado la mítica que salía en la web de Minecraft cuando lo comprabas, ¿eh? Que en sale una con la espada Steve empujando un esqueleto. Solo veo esta sección y ya sé qué imagen es. categoría estética propia del siglo XXI. Las de Ibai Flag son una locura, son muy buenas. Es que ya lo han editado tanto que parece un SCP. Arranquemos el top con esta foto de Tobey Maguire, Esta sí, esta también, esta es muy dura. que vio la luz por aquellas épocas en las que él todavía era el actor que daba vida a Spider-Man. Esta imagen está tan bien lograda y a su vez es tan absurda que encaja perfectamente con lo que estamos buscando. Una pose Duro y Aura me gustan las dos, ¿eh? Igual yo también soy un síntoma de la decadencia de Occidente, pero me gustan ambas. tan dinámica, junto con una expresión tan serena, imposible de recrear en la vida real, pero que él, al haber sido Spider-Man, hace que sea un poco más creíble. Esta, sin lugar a dudas, es la mejor imagen con la que podemos arrancar el top. Y el vídeo este también es duro, ¿eh? Este vídeo está al nivel del... ¿Saldrá la imagen esta, la del Barba Negra escribiendo un fuego? Esa es muy dura también, ¿eh? Para el puesto 9 Es tenemos que claro, es que hay muchísimas. Es que esta también es buenísima. Es que imágenes duras te dan... Este tío podría hacer 20 vídeos perfectamente, ¿eh? a lanzaguisantes de Plantas vs Zombies, fumando. La imagen tiene absolutamente todo. Un personaje carismático que nunca imaginaste fumando. El cigarrillo A ver, sí. Tiene boca de fumar. más Y de otras cosas también. Pero fumar es una de las dos cosas que te esperarías que hace con esa boca. grande y desproporcional de la historia
y que la imagen esté en increíblemente baja resolución. Es una imagen que Eso es verdad, que están en baja resolución suma. Cuanto menos resolución, más suma a la aura. Bueno, y a la dureza. no busca ser bonita, sino exagerada, absurda, y encaja perfectamente en la definición de duro que estamos buscando en este top. Empezamos con las imágenes de baloncesto. Estas son muy buenas, pero mi favorita no es esta. Mi favorita es la que sale Venom y Spider-Man. Que sale Venom sacando la lengua haciendo un mate. Esa es la mejor de básquet para mí. Aquí observamos a Yoda jugando con los Nets de New Jersey haciendo un mate. La imagen está editada, Me parece que le esté metiendo mano a Yoda en el culo, ¿no? hecha con un ángulo y una energía que lo hacen parecer real. Y la expresión serena de Yoda contrasta con la complejidad y agresión de la jugada, como si clavar la pelota fuera simplemente otra lección Jedi. Es sublime en todos los aspectos, y a pesar de ser dura, hay otras imágenes en el top que realmente llevan la rigidez de las imágenes a otros niveles. Tailandia, Estados Unidos. Esta no es dura. Esta no es dura, esta imagen. Pero es que hay muchas, tío. Es que hay muchísimas. Hay muchísimas imágenes duras. Es que ya puedes hacer un vídeo hablando solo de las de baloncesto. Puedes hacer un subvídeo hablando de 10 imágenes más duras de baloncesto. Y aún así, 10 y aún te quedan, ¿eh? Por cubrir, aunque solo salgan 10 en el vídeo. A ver, siguiente. Siguiendo con el Sí, claro, el proceso creativo. Es que, claro, ¿en qué estaba pensando el tío que dibujó este puto tiburón? Porque claro, esto no es Photoshop, esto es un tío que lo pintó. top, tenemos al tiburón jugando al pool, posando con total naturalidad, Que esto es un tío que lo pintó. Esto no es ni Photoshop ya. como un humano refinado en una partida, Está el óleo, mira el humo del cigarro. sosteniendo un taco de billar con actitud concentrada, y la escena pintada con pinceladas de óleo y una paleta fría evoca a ese estilo clásico, con texturas Le suma muchísimo. y sombreados que sugieren volumen y Es que madera. te imaginas que vas... Está pintado el óleo, ¿no? En unos años. Bueno, en unos siglos, ¿no? Digamos. Vas a un museo y donde hoy en día en nuestros museos están estas imágenes, en el museo del futuro está esta. Está el tiburón jugando al billar. Pintada con pinceladas de óleo y una paleta fría. He nacido en la generación equivocada. Tenía que haber nacido más adelante para poder ir a un museo y ver esto. Evoca a ese estilo clásico, con texturas y sombreados que sugieren volumen y madera antigua. El uso de técnicas de óleo otorga peso simbólico, como si estuviéramos ante un cuadro serio, lo que intensifica la comicidad de este concepto. Regresamos con las imágenes de básquetbol. Esta vez tenemos Esta es muy dura. Ay, me habéis pillado bebiendo agua. Esta es muy dura. Y tiene el salmón este, el atún este, que salía en la televisión, que daba las noticias. Es que esta tiene todos los énfasis de los personajes de Bob Esponja, todos. Bueno, solo falla la señorita Puff esta, porque esta jamás animaría a Bob Esponja. al dúo dinámico de fondo de bikini rompiéndola toda en la cancha. Para el que no supiera, la imagen está inspirada en uno de los momentos más emblemáticos de la NBA, el mate de LeBron James impulsado por el pase de Dwayne Wade durante un partido contra los Milwaukee Bucks el 6 de diciembre de 2010. A pesar de lo absurdo que pueda parecer, la imagen Tío, no sé respeta nada la de básquet, composición original. Wade celebrando primero, LeBron dominando el aire. Lo que toda la razón. Si hay IA, la IA le quita todo el alma a la foto. muestra atención al La IA la arruina. detalle. Por eso a mí el tralalero, tralala, el tum tum shahur y todos estos a mí no me hacían gracia, tío. Ahora que ya no están de moda ya puedo decir que no me hacían gracia. Pero es que no me gustaban, tío. Eran muy... No tenían... Les faltaba... No tenían lo que tiene esta imagen, ¿sabes? Esta imagen la ha hecho alguien. Lo de la IA era un prompt de mierda. Era un tiburón con zapatillas, ¿no? Pero es que no sé cómo explicarlo, tío. El tiburón, el tralero tralala, que es un tiburón con zapatillas, no transmite lo mismo que este tiburón jugando al billar. Son los dos tiburones haciendo cosas de humanos. Pero no es lo mismo, ¿sabes? Como si No sé, estuviéramos- no es lo mismo, tío. de bikini rompiéndola toda en la cancha.
Para el que no supiera, la imagen está inspirada en uno de los momentos más emblemáticos de la NBA. Es que cuanto más te fijas en los detalles, más duro es. Mira, está aquí la vieja aquella del capítulo del chocolate. La vieja esta. Está el abuelo este. El mate de LeBron James, impulsado por el pase de Dwayne Wade durante un partido contra los Milwaukee Bucks el 6 de diciembre de 2010. A pesar de lo absurdo que pueda parecer, la imagen respeta la composición original. Wade celebrando primero, LeBron dominando el aire, lo que muestra atención al detalle y un respeto irónico por la fuente original. Esta imagen demuestra no solo que la dureza Hay juguetes del McDonald's del Brainrot, de verdad. La sociedad está terminada. Ya, es que ya... Juguete de McDonald's del Brainrot. Claro, es que claro, son cosas hechas con IA, no tienen derechos de autor. De verdad tiene sentido que saquen mercancía de eso. puede presentarse al Pero parodia. Dios mío, En mi época te venía un puto peluche de Zegor y Reshiram. Te venía un juguete de Madagascar, no sé qué. Te venían cosas rarísimas. Bueno, rarísimas, no normales, ¿no? Ahora te viene Tuntun Shahur. La vida real, sino que Yo creo que esto es comentario de viejo, incluso la puede De superar. viejo cebolleta. Un T-Rex derrotando Mítica. a un estegosaurio. Esta es con clásica. rayos que salen de sus manos. Esta es No hay clásica. más que decir. Estamos frente al verdadero tiranosaurio. Un erizo con alas de lechuga. ¿Qué cojones? Es Sonic vegano. La única razón por la que esta imagen no está más arriba en el ranking es porque, a pesar de ser una imagen durísima, hay un detalle clave que la tira para atrás: la imprecisión histórica. Esta imagen no pudo ocurrir bajo ninguna circunstancia. El T-Rex vivió en el Cretácico tardío, mientras que el estegosaurio pertenece al Jurásico, separados por unos 80 millones de años. Es decir, jamás podrían haberse enfrentado. Sin embargo, lo de los poderes eléctricos nunca lo sabremos a ciencia cierta. Pero esta imagen no deja de reflejar una dureza mística. Pasamos con la foto de William Esta es Dafoe. muy buena. Esta es muy buena. Willem Dafoe tiene muchas, Yo alguna de este tío la he usado en mis vídeos también, Tengo una que sale como fumando, con un pitillo fumando, y con cara de mala hostia, como de asco, y que tiene como un... Tiene como en cada mano una jarra llena de chuches, de dulces, y esa imagen la uso mucho yo en los vídeos a veces. Y luego también tiene una muy buena que sale él en la película de Spider-Man, en el sillón es el cuadro. ¿Sabéis que hay un cuadro que es el sillón con Norman Osborn sentado, no? Pues sale el sillón ese y luego sale la foto, él con ese sillón sentado delante, pero con cara de Willem Dafoe. O sea, no estaba interpretando a Norman. Y no sé, esa imagen también es muy buena. En una sesión de fotos poco convencional. Esta foto es un testimonio de la dureza que el actor llega a irradiar, sin siquiera intentarlo. Y es solo una de las muchas evidencias Sí, es muy bueno, sí. pruebas de que el actor está Es que en míralo. otra liga en cuanto a demostrar Y habla español, ¿no, Willem Dafoe? ¿No habla como argentino o algo así? su aura una y otra Es vez. que son todas muy buenas. El tipo ha demostrado que es la cabra. Y esta foto... uf, ¿qué decir de la foto? Habla argentino o así, ¿no? O me estoy confundiendo con Viggo Mortensen. O los dos hablan en español argentino. La pose, aunque arriesgada, es casi teatral. No es una pose casual, una declaración silenciosa de poder y confianza. Las piernas abiertas, en diagonal, crean una estructura visual que llena el encuadre, proyectando fuerza y dominio del espacio. Sí, esta es la T-pose de su época. Ejerce dominancia en esa pose. Este tipo actúa como si no supiese lo que hace, pero claramente lo sabe. Simplemente cabra. Entramos al top 3. A partir de aquí podemos Ah, el que hace de Bilbo es. considerar que ¿Cuál? ¿Pero qué Bilbo? ¿El joven o el viejo? estamos El hablando Martin Sheen. Martin Sheen no habla español. O sea, el Bilbo joven creo que no habla español. El viejo no lo sé. de los pesos pesados. Imágenes de categoría D. D durísimo. Para inaugurar el podio tenemos a la icónica imagen de Minecraft, de Steve. Esta es la que he dicho antes. Esta es mítica.
que esta salía en todos los vídeos de música de Minecraft, la de la batalla que ha empezado en un mundo muy cuadrado. Esta salía en todas las intros de YouTube. Esta salía en la propia página de Minecraft cuando te ibas a comprar el Minecraft. Y además tiene el dinamismo este y tiene al cerdo mirando. Esta imagen era icónica. Empujando a un esqueleto a una grieta. Tú has visto esta imagen antes, yo la he visto antes. Es simplemente icónica. Y si nunca la llegaste a tener como Le he hecho predicta al vídeo, Le he hecho predicta al tío. fondo de escritorio en el ordenador, Sí, no también de fondo de pantalla mucha gente la tenía. sabes lo que es bueno. Transforma millones de señales en... He predicho lo que iba a decir el vídeo, Yo referencia a Yes of Joestar. Veamos. No, porque he puesto los comentarios. Y con esta imagen concluimos la... Esta sí. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Esta de hecho la usé en un vídeo para hacer una intro. En un vídeo mío. ¿En qué vídeo la puse? Era un vídeo viejo, tío. Bueno, viejo. No sé cuántos. Cuando tenía el micro viejo, eso sí. Pero ¿cuándo la puse? No me acuerdo. La puse una vez. No, en el Boku no Hero no era. En uno de Pokémon creo que la puse. No me acuerdo. temática del básquetbol. Y es con esta imagen, para mí, que se llega al pináculo del arquetipo de este tipo de imágenes, donde se transmite y reinterpreta El puto baloncesto da mucha aura, Es muy duro el baloncesto. un contexto ya existente a través de este deporte. Ni siquiera me gusta el básquetbol, pero ver a alguien ser absolutamente superado mientras tiene la pelota en las manos es algo... Es loco, Esto es que alguien que tiene un tío buenísimo en básquet siempre es mucho más vistoso, ¿no? Mucho más impresionante que alguien muy bueno en fútbol. No sé, se siente mágico, inclusive religioso. Teniendo 35 años como tienes, todo es... Sí, es verdad. Soy muy viejo ya. Es cierto. A mis 35 añitos, la guaguita. A mis 35 añitos, todo me parece de una mierda. Y nuevo. Y ver el movimiento de Jesús contrastar y dominar la figura oscura del diablo, Ya, yo tampoco tengo ni idea de baloncesto, pero es muy épico verlo. generando una Yo sé más de fútbol que de baloncesto. Y me impresiona más ver a un tío jugando a baloncesto bien que a fútbol. sensación de superioridad moral representada de forma física, es la manifestación visual de la dureza absoluta. Mención honorífica. Y como mención honorífica tenemos Esta no la conocía. Esta ha sido la sorpresa del vídeo. Esta no sé cuál es. La de Xi Jinping con los zapatos estos. No la conocía. a una de las muchas imágenes que han marcado un antes y un después en la cultura del internet. Está la Ay, perdón, no es Xi Jinping, es Winnie the Pooh, perdón. Qué tonto. Qué tonto de mí. figura Me he confundido, perdón. de un humilde Winnie the Pooh parado en plena calle, vestido con botas tipo Timberland y un gorro negro, con una pose tan estática, sin embargo, inexplicablemente poderosa. Esta foto no solo es un ejemplo de humor surrealista, sino también de cómo la estética de lo duro no siempre necesita acción o espectacularidad. Aquí la dureza reside en la actitud. La quietitud desafiante del muñeco, su vestimenta de respeto y el contraste entre la ternura inherente de Pooh y la connotación callejera de sus accesorios es una imagen que no explica nada, pero que transmite todo: seguridad, misterio y un aura que mezcla ternura con intimidación. Esta es la pieza que nos recuerda que lo duro también puede ser inmóvil y que la fuerza visual a veces se encuentra en lo inexplicable. Top 1. A ver cuál es. La imagen más dura de la historia. No sé, tío, no. Creo que no. Qué bajón. Qué bajona. Se me ocurren muchas imágenes más duras que esta. La del pescado en 3D, borroso, fumándose un puro, gigante, que el pescado también es gigante, me parece más dura que esta, por ejemplo. Tío. Qué decepción esta. Esta no es la más dura de la historia. Tenemos a Snoopy cumpliendo su fantasía de convertirse en el Es dura, es muy dura, pero no me esperaba algo más. Flying Ace, el as del aire que combate contra el temible
Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial. Lo que siempre fue un juego inocente, una secuencia de imaginación infantil, aquí se materializa en una versión cruda y tangible de la guerra. Honestamente, no sabría decir aquí exactamente si Me he quedado sin la posibilidad de tener un TikTok. Qué pena. hace referencia al Estoy llorando. videojuego de Xbox 360 Snoopy Flying Ace. ¿Hay un juego de la Xbox de Snoopy? Sin embargo, es muy parecida a la estética a aquel juegazo de la 360. Así que, para mí, Nah, para él. Él lo ha dicho. Yo creo que en esta imagen certificación total de dureza. le ha tirado la nostalgia al chico del vídeo. Le ha podido la nostalgia. A mí la del Jesucristo me parecía más dura que esta. Y no ha puesto la de baloncesto más dura de todas, que para mí es la del Venom y el Spider-Man. Máxima. No, Bueno, esto fue el es legítimo el vídeo. Pero a mí tengo en la cabeza imágenes más duras. top del día de hoy. No hubo intro, no habrá conclusión, pero si tienen más imágenes duras para una segunda parte del top, o piensan que hay alguna imagen Sí, y para tercera y para cuarta y para quinta. Tiene tops para largo con imágenes duras. que debería haber estado en el top, Y aquí les vamos a inspeccionar. El inspector de imágenes duras. sí o sí, déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse, compartan, den like y todo eso que se supone que se dice al final. Y esperen el siguiente Perfecto. video, porque va a estar bueno. Pues me ha gustado mucho. Muy buen vídeo, la verdad. Muy buen vídeo. Muy buen vídeo. Pero bueno. Señores. Son las 11 de la noche ya, tío. Goku fase 86. La de Tablos. La propia imagen de Tablos del Spirit Killer es más dura. La de Tablos Spirit Killer. Pero bueno, señores. Ah, no, este es el VTuber. Yo chaparé ya directo, que ya se ha hecho muy tarde. Ahora cuando cierre, que me he acordado, miraré lo de arreglar el delay, esta vez sí, y pondré lo de los TTS, rollo, que los superchat hablen, ¿vale? Si alguien alguna vez deja un superchat, que al menos suene el mensaje con la voz, ¿sabes? Lo que me habéis dicho antes. Esas dos cosas haré. Y esta semana habrá vídeo, ¿vale? Y este viernes veremos la película de Shin-Chan en Kick. Al final lo haremos en Kick, ¿vale? Porque no hay anuncios. Lo haremos en Kick. Sí, viernes Shin-Chan, exacto. Viernes Shin-Chan y domingo directo. De los normales. Igual vendo humo. El viernes segurísimo que hay Shin-Chan. El domingo, bueno, igual vendo humo. Pero al menos que lo sepáis. Vídeo sí que habrá. Así que tengan un buen día, caballeros. Una buena semana. Y nos vemos el viernes. No, nos vemos antes del viernes cuando suba el vídeo. Coméntenlo y compártanlo. Y todas esas cosas. Ahora, a ver si puedo dejar público el bot de este directo. Bueno, que pasen buenos días.